¿Alguna vez te has preguntado cómo un reino relativamente pequeño y desconocido pudo convertirse en el imperio más grande que el mundo antiguo había visto jamás? ¿Cómo un solo hombre, partiendo casi de la nada, logró unir a docenas de pueblos distintos, desde las costas de Grecia hasta las montañas de la India, bajo una misma bandera? La respuesta a estas preguntas tiene un nombre: Ciro el Grande. Acompáñame en este viaje a la antigua Persia para descubrir la increíble historia del ascenso del imperio aqueménida, una epopeya de ambición, estrategia y una visión revolucionaria del mundo. Para entender la magnitud del logro de Ciro, primero debemos viajar al siglo VI a.C. El cercano Oriente era un tablero de ajedrez dominado por cuatro grandes potencias: el imperio neobabilónico, el Egipto de los faraones tardíos, el reino de Lidia en Anatolia, y el imperio medo que dominaba a sus parientes del sur, los persas. Los persas eran un pueblo indoeuropeo asentado en la región que hoy conocemos como Irán, en una tierra llamada Parsa. Eran vasallos de los medos obligados a pagar tributo y a servir en sus ejércitos. Vivían bajo la sombra de sus poderosos vecinos del norte. En este contexto nació Ciro. Su linaje es fascinante y está envuelto en leyendas, muchas de ellas contadas por el historiador griego Heródoto. Según la historia, el abuelo de Ciro, Astiages, rey de los medos, tuvo un sueño en el que su hija, Mandana, daba a luz una vid que crecía hasta cubrir toda Asia. Aterrado por esta profecía de que su nieto lo destronaría, Astiages entregó al recién nacido Ciro a un sirviente con la orden de matarlo. Pero el sirviente, compadecido, lo entregó a un pastor, quien lo crió como si fuera su propio hijo. Años después, la nobleza innata de Ciro se hizo evidente, y su verdadera identidad fue revelada. Aunque esta historia probablemente sea una leyenda para legitimar su poder, nos muestra la percepción que se tenía de Ciro, un hombre destinado a la grandeza desde su nacimiento. Lo que sí sabemos con certeza es que pertenecía a la dinastía aqueménida, una casa noble persa que gobernaba la región de Anshan como vasallos de los medos. Alrededor del año 559 a.C., Ciro se convirtió en rey de los persas, pero él no estaba contento con ser un simple vasallo. Tenía una ambición que iba mucho más allá de los límites de su pequeño reino. Inspirado por un profundo sentido del destino y un carisma arrollador, Ciro comenzó a unir a las diversas tribus persas bajo su liderazgo. Vieron en él a un líder capaz de liberarlos del yugo medo. Y así, en el año 550 a.C., el momento llegó. Ciro se rebeló abiertamente contra su abuelo, el rey Astiages. La guerra que siguió no fue larga. Muchos nobles medos, descontentos con el gobierno de Astiages, desertaron y se unieron a Ciro. Incluso el ejército medo, en la batalla decisiva, entregó a su propio rey a los persas. Ciro marchó triunfalmente sobre Ecbatana, la capital meda. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos. En lugar de masacrar a la élite meda y destruir su capital, como era costumbre en la época, Ciro los trató con respeto. Perdonó la vida de Astiages e integró a los nobles y soldados medos en su nueva administración y ejército. No los trató como un pueblo conquistado, sino como socios en un nuevo y gran proyecto. Esta fue la primera demostración de la genialidad política de Ciro. Entendió que un imperio no se construye solo con la espada, sino también con la diplomacia y la generosidad. Al unir a medos y persas, Ciro no solo duplicó el tamaño de su reino, sino que sentó las bases de un imperio multiétnico. Con el poder combinado de Media y Persia a su disposición, Ciro dirigió su mirada hacia el oeste, hacia el increíblemente rico reino de Lidia, gobernado por el legendario rey Creso. Creso, famoso por su inmensa fortuna, consultó al oráculo de Delfos, que le dio una respuesta ambigua. Si cruzas el río Alis, destruirás un gran imperio. Creso, interpretando la profecía a su favor, invadió el territorio de Ciro. Tras una batalla indecisa, Creso se retiró a su capital, Sardes, para pasar el invierno,
esperando reanudar la guerra en primavera. Pero Ciro era impredecible. En un movimiento audaz y completamente inesperado, persiguió a Creso en pleno invierno, sorprendiendo totalmente al ejército lidio. Atrapó a Creso dentro de las murallas de Sardes, y tras un breve asedio, la ciudad cayó. El imperio que Creso destruyó fue, irónicamente, el suyo propio. Una vez más, Ciro mostró clemencia. Perdonó a Creso y lo convirtió en su consejero, absorbiendo la riqueza y los conocimientos administrativos de Lidia en su creciente imperio. Con esta victoria, toda Anatolia, incluidas las importantes ciudades griegas de la costa jónica, quedó bajo control persa. El imperio de Ciro crecía a una velocidad asombrosa. Ahora solo quedaba un gran rival en Mesopotamia, el poderoso imperio neobabilónico. Babilonia no era solo una potencia militar, era el centro cultural, científico y económico del mundo antiguo. Su capital, la ciudad de Babilonia, era una maravilla de la ingeniería, protegida por murallas dobles consideradas inexpugnables. Su rey, Nabonido, era un personaje peculiar, más interesado en la arqueología y el culto al dios lunar, sin que en los asuntos de Estado o en Marduk, el dios principal de la ciudad. Esto había generado un gran descontento entre el poderoso clero de Marduk y la población en general. Ciro vio su oportunidad. No se lanzó a un ataque frontal, en cambio, durante años, llevó a cabo una brillante campaña de propaganda. Se presentó a sí mismo no como un conquistador extranjero, sino como un libertador elegido por el propio Marduk para restaurar el orden y la justicia en Babilonia. Hizo circular historias sobre la impiedad de Nabonido y prometió respetar las tradiciones y religiones locales. Su estrategia funcionó a la perfección. El clímax de su carrera llegó en el año 539 a.C. El ejército persa avanzó hacia Babilonia. Tras una victoria clave en la batalla de Opis, el camino hacia la gran ciudad quedó abierto. Lo que sucedió después es legendario. Tras la victoria en Opis, Ciro pudo entrar en Babilonia con escasa resistencia. Apoyado por sectores internos, se presentó como restaurador del orden y del culto a Marduk, lo que facilitó la transición. Ciro entró triunfalmente, no como un destructor, sino como un restaurador. Fue directamente al templo principal para honrar a Marduk, legitimando su gobierno a los ojos del pueblo. Este momento marcó un punto de inflexión en la historia. Ciro no solo había conquistado el imperio más prestigioso de la época, sino que lo había hecho de una manera radicalmente nueva. Su siguiente acto consolidaría su leyenda para siempre. El cilindro de Ciro, una proclama real que legitima su autoridad y anuncia políticas de restitución, retorno de exiliados y restauración de cultos. Presentada como acto de justicia y orden, decretó la libertad para muchos pueblos que habían sido deportados y esclavizados por los babilonios, permitiéndoles regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. Esto incluyó a los judíos, que habían estado cautivos en Babilonia durante décadas. Ciro les permitió volver a Jerusalén y reconstruir su templo, un acto que le valió un lugar de honor en la Biblia, donde es llamado el ungido del Señor. Esta no era solo una política humanitaria, era una estrategia política increíblemente inteligente. Al permitir la autonomía cultural y religiosa, Ciro se aseguró la lealtad de los diversos pueblos de su vasto imperio. Creó un modelo de gobierno multicultural basado en la tolerancia y el respeto mutuo, algo sin precedentes en la antigüedad. Ciro sentó las bases del gobierno imperial. Más tarde, Darío I perfeccionó el sistema. Satrapías con controles cruzados, el camino real con postas para correos y la moneda áurea dárico, que impulsó el comercio en todo el imperio. No gobernaba por el miedo, sino por el consentimiento. Ciro el Grande pasó el resto de su vida consolidando y expandiendo las fronteras de su imperio, luchando contra las tribus nómadas en el este. Murió en batalla alrededor del año 530 a.C., pero su legado fue inmenso y duradero. Había creado el imperio aqueménida,
el imperio más grande en extensión territorial hasta ese momento, que se extendía desde los Balcanes hasta el Valle del Indo. Pero su influencia va mucho más allá de las conquistas militares. Ciro introdujo un nuevo concepto de imperio, una superpotencia cosmopolita donde diferentes culturas, idiomas y religiones podían coexistir pacíficamente bajo una administración central justa. Sus sucesores, como Darío el Grande, construirían sobre sus cimientos, perfeccionando su modelo administrativo y dejando maravillas arquitectónicas como Persépolis. El imperio aqueménida se convertiría en el principal adversario de los griegos, dando lugar a las famosas guerras médicas, y su modelo de gobierno influiría en los imperios posteriores, desde Alejandro Magno hasta el Imperio Romano. Ciro demostró que la verdadera fuerza de un imperio no reside solo en su poderío militar, sino en su capacidad para unir a la humanidad en su diversidad. Su historia es un recordatorio eterno de que un liderazgo visionario y compasivo puede, literalmente, cambiar el mundo. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a los orígenes de uno de los imperios más fascinantes de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Déjame en los comentarios qué otro personaje o imperio te gustaría explorar. Hasta la próxima.